La verdad no peca, pero cómo enoja. Cuarto podcast presentado por Roberto Dardón, un simple mortal. Continuando con el relato de la semana pasada, pudimos escuchar las motivaciones que llevaron a cientos de anticomunistas a marchar al destierro, luego de que el hoy olvidado intento golpista tuviera lugar en Salamá a finales de marzo de 1953. A pesar de aquella victoria, los genios de la discordia continuaban sin ser conjurados por el segundo gobierno de la revolución, puesto que en el ámbito exterior se complicaba todavía más la situación para Arbenz y sus entonces incondicionales. Por entonces, la Cancillería guatemalteca, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, seguía los pasos de su errático mandatario. A principios de abril, el día 4, Guatemala optó por abandonar repentinamente la ODECA, es decir, la Organización de Estados Centroamericanos, lo que actualmente es el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Resulta curioso y a la vez irónico saber que aquella organización hubiera sido fundada precisamente por iniciativa del mismo gobierno de Arbenz. En este sentido, nunca sabremos cuáles fueron los motivos finales de la política exterior arbencista, porque la de Arévalo sí que la conocemos, que era básicamente conspirar con sus pares cubanos para derrotar a otros gobiernos de la cuenca del Caribe, valiéndose de recursos del Estado de Guatemala. Sin embargo, los hechos apuntan a que el nuevo foro interregional fue la válvula de escape con la que las demás cancillerías utilizaron para cerrar filas contra el gobierno de Guatemala. En aquella oportunidad, sus representantes denunciaron abiertamente lo que ya era un secreto a voces, que la penetración del comunismo en Centroamérica tenía como origen al mismo régimen de la Primavera Democrática. La respuesta intempestiva de la diplomacia guatemalteca solo contribuyó a confirmar así los temores de las demás delegaciones. Mientras tanto, después de lo ocurrido en Salamá, Carlos Castillo Armas, a quien vemos aquí retratado a mano izquierda, finalmente concretó con el general Miguel Idígoras Fuentes, también retratado a mano derecha, el día 13 de agosto, un acuerdo donde unificaban el esfuerzo de los grupos dispersos de anticomunistas en el exilio bajo el mando militar del joven oficial Luciano. Porque dado que este nació, es decir, Carlos Castillo Armas, en la ciudad de Santa Lucía, Cochumalguapa, con la promesa de respaldar al veterano en las elecciones programadas una vez expulsaran del poder a Arbenz y a sus amigos comunistas. Aquel compromiso se le conoció como Pacto de Tegucigalpa. En aquel plan se detallaban los planes a futuro de la Revolución de Octubre. Y contrario a lo que se insiste en el imaginario colectivo, al desviarse aquel proceso por la radicalización política e ideológica asumida por sus gobernantes, es decir, por Arévalo y por Arbenz, el rumbo revolucionario debía reencauzarse hacia el centrismo. Pero aquel cambio se ejecutaría sin menoscabo de las conquistas sociales otorgadas a las clases más desheredadas de nuestro país, es decir, las masas campesinas y obreras. En aquel cambio de marea no se planteó siquiera considerar algún rasgo que correspondiera al régimen liberal, desmantelado desde finales de 1944. El siglo XIX, o mejor dicho, el liberalismo del siglo XIX, tal y como lo entendieron nuestros bisabuelos y tatarabuelos, ya no tenía lugar en el mundo bipolar de la posguerra. Los retos e ideales de las sociedades por aquel entonces lo calificaban ya como un ideal obsoleto y anticuado. Dicho en pocas palabras, el anticomunismo buscaría rescatar a la revolución del caos desatado por los radicales de izquierda y por los comunistas. Y así fue como nació formalmente la liberación, que prontamente se engrosó con más refugiados políticos luego de los sucesos de la cabecera baja perapacense. Incluso hay referencias no apropiadamente documentadas de personajes a la vez exiliados por la Revolución de Octubre, 10 años antes,
que también apoyaron al esfuerzo liberacionista. De aquí que sea paradójico que justamente en aquellos días en que se llevaron a cabo estos hechos que pues, antes mencionamos, en la lejana ciudad de Berlín, o mejor dicho, la zona ocupada por el Ejército Rojo, se contabilizaban ya desde aquel momento y solo en el mes de marzo del mismo año, la fuga de más de 16.000 ciudadanos de la flamante República Democrática Alemana, mejor conocida como Alemania Oriental, rumbo hacia el muy imperialista lado occidental. Pues bien, a finales del año 53, Washington envió a John Emile Perifoy, a quien vemos aquí a mano izquierda, acompañando por supuesto a Jacobo Arbenz, como nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala. Tomó posesión de su cargo el 15 de noviembre. Su reputación le precedía el paso a este abogado surcarolinés, porque nació en Carolina del Sur, es decir. Tenía un estilo de trabajo muy poco ortodoxo, habiéndolo demostrado en su paso por Grecia. Pero lo que más le distinguía era su animosidad furibundamente anticomunista, aun cuando sus lealtades políticas, irónicamente, fueran con el Partido Demócrata, que, dicho sea de paso, poco se parecía a los demócratas de la actualidad. Lo anterior lo convertía en un enemigo directo de cualquier régimen procomunista, ya fuérase el guatemalteco, que daba la casualidad de estar a medio camino entre Estados Unidos y el Canal de Panamá. Durante casi 7 meses, este personaje fue la cruz que el presidente Arbenz le tocó llevar a cuestas. Aquello fue evidente en la primera reunión entre ambos dignatarios, poco más de un mes después de llegar Perifoy a Guatemala, el día 16 de diciembre, cuando Arbenz argumentó que para emprender la reforma agraria debía contrarrestar décadas de abusos señalados a la frutera contra el pueblo de Guatemala. Pero el embajador Perifoy respondió que el asunto agrario era de menor importancia, que su preocupación principal como representante del gobierno de Estados Unidos era la influencia política que los comunistas proyectaban en decisiones de Estado. Iniciado el año 1954, el gobierno arbencista continuaba en sus 13 protegiendo e instrumentalizando al movimiento campesino, donde muchos de sus miembros ya actuaban fuera de la ley, invadiendo propiedades, agrediendo personal y dueños de las fincas y, en definitiva, crispando más la conflictividad social. La renuencia de las autoridades para imponer el orden público arrastraba al gobierno cada día más cerca de la línea política del Partido Guatemalteco del Trabajo, a quien vemos aquí representado por Carlos Manuel Pellecer, diputado por el PGT por el departamento de Escuintla, dialogando con algunos miembros de los comités agrarios de alguna parte de aquel distrito, justificando así los motivos de los exiliados políticos para emprender su campaña liberacionista mientras aumentaba la escalada de violencia contraria a la disidencia interna. Hay quienes han planteado la disyuntiva de un hipotético rompimiento entre Arbenz con el PGT, aunque fuera solo por sobrevivencia. Pero la realidad de aquello resulta impensable, quizás porque en el fondo Arbenz creyera que sin el apoyo del PGT no podría controlar por las buenas a la agitación desatada por los comités agrarios. Asimismo, sabría que de primera mano que la incapacidad orgánica de la turbulenta pero revoltosa izquierda radical no podría llenar el vacío dejado por los comunistas en el agro. Todos los partidos políticos revolucionarios habían demostrado aquello. De cualquier forma, la indecisión del presidente Arbenz sería el argumento perfecto para que la liberación continuara conspirando en su contra. Y en paralelo a los movimientos de la liberación, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dentro de Guatemala se definió políticamente.
Con una mística y una militancia distinta a la contemporánea, la cabeza del catolicismo en Guatemala por entonces era Monseñor Mariano Roseli Arellano, 15º arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, quien se dio a la tarea de lanzar su cruzada nacional contra el comunismo y valiéndose con una réplica del Cristo Negro de Esquipulas. Esto a partir de principios de 1954. Pues convocó a los cristianos a rechazar el ateísmo marxista, que buscaba apoderarse de la conciencia y voluntad de los creyentes. Lo anterior nos podría llevar a pensar que dichos actos de proselitismo no están totalmente fuera de contexto. Pero la realidad de los hechos históricos nos ofrece una visión distinta. La fe tiene muchas aristas y una de estas la constituye como arma política. Ejemplo de su uso sobra en la historia universal, y el más cercano a nuestro país fue la sangrienta Guerra Cristiana, ocurrida en México entre 1926 y 1929, donde el Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe fueron estandartes de los soldados cristeros contra el gobierno federal de aquel país. Pero de vuelta a Guatemala. Bueno, antes de continuar, aquí pues podemos ver a Mariano Rosell en la esquina inferior izquierda, junto con la réplica del Cristo Negro en un altar pues, hecho para la ocasión. Y una muestra de la romería, como hemos detallado, donde se veía el lema pues, que se volvió el lema de otro partido que pues, esperamos poder retratar como de Dios, Patria y Libertad. Un lema parecido al de algunos gobiernos de aquella época, pero que yo creería tiene más inspiración irónicamente en un saludo que se tenía en el siglo XIX en las correspondencias diplomáticas de aquel entonces. Pues bien, nos quedamos en que, de vuelta a Guatemala, el llamado Monseñor Roseli Arellano reunió a cientos de miles de fieles católicos durante aquella gran rogativa que luego se perfiló como el visto bueno del clero a la causa liberacionista. De allí que simbólicamente el Cristo Negro se le conociera como capitán general del Ejército de la Liberación. Incluso, aquello hizo suponer al alto mando de la liberación que llegado el momento, el pueblo católico de Guatemala se levantaría en armas contra el régimen procomunista de Arbenz. No hace falta suponer que en respuesta a esta convocatoria con claros tintes conservadores, el gobierno del coronel Arbenz redobló su ofensiva contra lo que quedaba del Frente Interno Anticomunista. Su insignificancia política dentro del pleno legislativo condicionaba la libertad de acción de aquellos. Porque hemos de recordar que solo tenían 5 diputados en una asamblea prácticamente sojuzgada por el oficialismo. Por lo que pronto pasó a la clandestinidad las acciones del anticomunismo. Justo cuando ocurría todo lo anterior, en el seno del círculo de favoritos de Arbenz, se venía fraguando la adquisición del armamento que necesitaban, por razones que luego explicaremos, fuera del mercado internacional corriente. Y para esto se requiere la siguiente explicación. Ante las sospechas de que un grupo indeterminado de comunistas había cooptado las esferas del poder en un país centroamericano llamado Guatemala, el gobierno de Ike Eisenhower, a quien vemos aquí retratado a mano derecha, prefirió revocar el acuerdo de arrendamiento con opción a compra iniciado en tiempos del general Jorge Ubico para la modernización del Ejército Nacional. Sin embargo, aquello no se limitó solo a lo anterior. Los americanos emprendieron una campaña de presión contra otros gobiernos, sobre todo europeos, para no despacharle pertrechos militares al gobierno de Guatemala. A falta de proveedores, los arbencistas encontraron un mercado alternativo detrás de la cortina de hierro, concretamente con el gobierno de Checoslovaquia.
Para negociar dicha compra, Juan Manuel Fortuny, a quien vemos aquí retratado muy solemnemente bajo el retrato de su mentor, dirían por ahí. No sabría decir si su mentor o su inspiración, quizás, porque tal vez para mentor sería más propio de Carlos Manuel Fortuny y otros comunistas un poco más exaltados. Quien era Fortuny, hemos dicho anteriormente, era el secretario del PGT y la mano derecha de Arbenz, prácticamente. Se dio a la tarea de viajar secretamente rumbo a Europa Central el día 15 de enero de 1954. Veas que todos estos acontecimientos que estamos narrando prácticamente se desarrollaron en las mismas fechas. La visita de Perefoy a Arbenz, el inicio de la Cruzada Nacional de Monseñor Rosel Ariano y la planificación de este viaje. O sea, estamos narrando muchos hechos que se estaban dando de forma muy acelerada. Y de ahí, por eso que la presentación de hoy va a ser un poquito larga, pero espero que sea de su agrado. Pero regresando a la narración y al son de las partituras políticas que estamos viendo, dio la casualidad que sin importar las muestras de admiración y simpatía que algunos guatemaltecos, como el mencionado Fortuny, le prodigaban al ideario marxista-leninista, es decir, socialismo real o comunismo a secas, los rusos no mostraron interés alguno en corresponderles diplomáticamente, ni siquiera con una representación menor en Guatemala, aun cuando ésta envió en su momento de embajador a un literato muy famoso llamado Luis Cardosa y Aragón, hacia aquella dirección en tiempos, valga la redundancia, del doctor Juan José Arevalo. Probablemente la respuesta más lógica sea que Moscú evaluó la cercanía de Guatemala respecto a su zona de influencia directa. Luego de que el surgimiento de un foco procomunista dentro de la zona de influencia geopolítica americana tomara por sorpresa a los soviéticos. De allí que aquellos naturalmente optaran por la cautela diplomática. Pero, sin embargo, para no desamparar a esta suerte de comunismo embrionario en Hispanoamérica, los rusos pues, buscaron brindarle su apoyo a través de sus socios satelitales, o mejor dicho, sus dominios satelitales. De allí la importancia que Checoslovaquia tuvo en el asunto. Pero tentativamente la promoción de una fractura dentro de la unidad hegemónica hemisférica de Estados Unidos, pues no pasaría desapercibida por el Kremlin, digamos en el mediano o largo plazo. A los 4 días de regresar Fortuny a Guatemala, el mayor Alfonso Martínez Esteves, a quien vemos aquí retratado, quien era el director del Departamento Agrario Nacional y, recordémoslo, uno de los autores materiales del magnicidio contra el coronel Francisco Javier Arana, marchó a Praga, vía Suiza, para consumar aquel negocio con los checoslovacos, que luego despacharon el cargamento por el puerto polaco de Stettin el día 19 de enero. Entre tanto, y a pesar del ambiente cada vez más enrarecido, las protestas y los disturbios continuaban en Guatemala. Bueno, antes de continuar, el cargamento checoslovaco de armas pues fue embarcado en este, valga la redundancia, en este carguero llamado MS Alfhem. Créanme, me costó muchísimo encontrar esta imagen. Prácticamente las posibles imágenes que pudieron haber estado, incluyendo la de la Wikipedia, misteriosamente desaparecieron. Así que quien esté haciendo tabula rasa en internet sobre estos hechos, pues no está teniendo éxito. Pero regresando a nuestra triste realidad de la muy alegre primavera democrática, el ambiente interno cada vez estaba más enrarecido. Como he dicho anteriormente, las protestas y los disturbios continuaban como algo que ya era habitual en aquella década revolucionaria.
en cuya respuesta siempre se empleaba la supresión de garantías constitucionales y la represión política. Y el resultado de siempre era el mismo. A mayor número de exiliados que escapaba de Guatemala, mayor interés por unirse a la liberación en las tierras de nuestros hermanos hondureños y salvadoreños. Desde algún tiempo atrás, esfuerzos de aquellos exiliados guatemaltecos venían recibiendo apoyo de gobiernos anticomunistas de la región, fuera sea Honduras, Nicaragua y la República Dominicana. Pero una vez firmado el Tratado de Tegucigalpa el año anterior, la ayuda directa del gobierno de los Estados Unidos vía la Central de Inteligencia Americana, CIA, pudo materializarse. Esta resolución se justificó en lo acordado por el Tratado de Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, que amparaba a las naciones del hemisferio occidental ante cualquier intento de agresión de sus miembros. Ya por aquel entonces el Congreso de la República, bajo férreo control del oficialismo, declaró el decreto 1036 del 1 de febrero, donde quedaban plasmados como traidores de la patria al teniente coronel Carlos Castillo Armas y el general Idígoras Fuentes. Pero para contrarrestar la campaña antirrevolucionaria emprendida por la prensa americana, con, claro está, la CIA y el Departamento de Estado tras las sombras, la Cancillería guatemalteca dispuso emprender una o defender su posición en la 10ª conferencia de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que en aquella fecha del 13 de marzo se realizaría en la capital venezolana. Pero poco antes, el 9 de marzo, la República Popular Checoslovaca habría la única delegación de un país comunista en Guatemala. El discurso declarado por el entonces delegado guatemalteco Guillermo Toriello Garrido, a quien vemos aquí retratado, quien por cierto era el hermano del ex triunviro Jorge Toriello Garrido durante la Junta Revolucionaria de 1944, fue muy emotivo, digo el discurso, aunque su resultado fue falaz, pues solo empeoró la imagen externa del país e incluso algunos comunistas como Carlos Manuel Pellicer lo acusaron de hablar de más al desatar el enfrentamiento político con Estados Unidos en un foro abierto. Y aquí curiosamente vemos al delegado de Estados Unidos a la par, a mano derecha de Torrio Garrido. Así que habrá sido un momento un poquito tenso para los dos. Sin embargo, ya a la larga, Guatemala quedó como la víctima del imperialismo americano que en aquel momento, pues, dicho sea de paso, triunfó sobre la resolución contra el avance comunista en el continente. Hubo 17 votos en contra del gobierno de Guatemala por esta misma razón, quienes obviamente votaron a favor, más dos abstinencias importantes que obviamente los americanos, aunque les molestara, tuvieron que tragarse su orgullo, que eran la de la diplomacia mexicana y la diplomacia argentina. Obviamente estos dos países por su extensión, tamaño de población, Producto Interno Bruto, pues tenían muchísimo peso en aquellos momentos. Sobre todo Argentina. Posteriormente, se intentó limar las perezas con el embajador Perifoy de vuelta a Guatemala, pero aquel seguía condicionando cualquier cambio de actitud de la embajada americana a la expulsión de los comunistas del poder. Y Arbenz, siempre firme, siguió sin dar su brazo a torcer. Como dato curioso, esto es un paréntesis que hago. Poco después de su misión en Guatemala, John Perifoy encontró la muerte en su nueva sede diplomática en Tailandia. Aquí vemos, digamos, retratada muy sintéticamente en esta pagoda budista. Y por cierto, falleció con su hijo. Así que este señor no simplemente era un agente
desalmado del imperio que venía a imponer sus dictados sobre un pueblo débil y pobre como Guatemala, sino que era una persona común y corriente con su familia, que también vemos con su muy alegremente retratado con su esposa y luego viuda, que de regreso a Estados Unidos dejó un fondo, me refiero a Peurifoy, y esto es algo muy curioso, un fondo para conformar una fundación en su memoria que hasta el día de hoy, escúchese bien, beneficia el programa de becas Fulbright. Así que, como siempre, habrán muchos que anden eh, hablando de más sobre la gente sin conocer su fondo. Cuando sientan deseos de buscar alguna oportunidad de estudiar en Estados Unidos bajo aquel programa de becas Fulbright, piensen en aquel ingrato, frío y desalmado golpista Peurifoy. Pero regresando a la narración, por aquel entonces Armes, y esto oficialmente lo digo, seguía confiando en que las Fuerzas Armadas de la República se movilizarían contra la agresión liberacionista, pero extrañamente, y por razones que aquel se llevó a la tumba, el presidente se empeñó en organizar milicias populares, tal y como ocurrió 17 años antes en el gobierno republicano de la Madre Patria, antes de la Guerra Civil Española. Es probable que en el fondo Arbenz no se fiara del todo de sus propios compañeros, de sus colegas, por el temor a que se llegara a conclusión otro conato rebelde, muy al estilo de la Guardia de Honor y la Base Aérea La Aurora, que ocurrió algunos años antes, y en el pues, episodio más reciente de Salama. Pero para entender un poco la realidad del estamento castrense, voy a hacer una, una observación que quizás a muchos de mis amigos militares, a quienes yo me siento honrado de tenerlos como mis amigos, no creo que les vaya a gustar mucho, pero vale la pena que la haga. No hace falta citar ninguna referencia de la sulfúrica y volátil literatura que las izquierdas le vienen dedicando a la institución armada desde hace ya 6 décadas, porque la ojeriza que tiene toda la izquierda al ejército, pues viene precisamente de esta época. Tan solo con incluir en el presente relato la experiencia directa de un veterano del levantamiento del 20 de octubre de 1944 y de aquella quincena de 1954 en el que el ejército se enfrentó a aquellas milicias desarrapadas de la liberación en el episodio conocido como la Batalla de Hualán, nos podremos hacer una idea de qué pasaba dentro de los cuarteles y en las oficinas del Ministerio de la Defensa. Y paso a relatar lo siguiente. Según las memorias del coronel César Augusto Silva Girón, la actuación del ejército revolucionario dejó, por decir menos, mucho que desear. Se lamentaba que, esto en las memorias escritas ya a mediados de los 70, que tras décadas de mantener un ejército en la más profunda estrechez material y precariedad moral, esto de parte de los gobernantes liberales, la revolución premiara a los militares con exageradas dádivas más allá de lo debido. El veterano nos cuenta que durante años se malacostumbró a los oficiales, fuéranse aquellos de escuela o asimilados de línea, con altos salarios, uniformes costosos, vehículos de lujo, atractivos clubes, un plan de descanso y vacaciones salido de proporción y demás granjerías, como por ejemplo importar productos libres de aranceles, es decir, impuestos, entre otras cosas. Aquellos privilegios, según lo ponderado por el coronel Silva Girón, provocó que se diera un proceso de relajación de la disciplina en la institución armada, pues los lujos, de acuerdo al pensamiento de este caballero, minaban la templanza de su carácter militar, es decir, del ejército. Percepciones semejantes
se encuentran en las memorias del coronel y expresidente de la República, Guillermo Flores Avendaño, quien precisamente en ese momento eh, colaboraba, o mejor dicho, trabajaba junto con el coronel con el teniente coronel Carlos Castillo Armas y el coronel Ernesto Monzón, Mendoza, perdón, en la conformación del Ejército de la Liberación. También hizo estas observaciones, aunque del lado contrario. Pues bien, el diagnóstico final del coronel Silva Girón fue que al recibir demasiado se distorsiona la mente humana, en términos generales, y en consecuencia se debilita el espíritu de cuerpo del ejército. De allí que la oportunidad para demostrar su profesionalismo, es decir, haciéndole frente a la invasión de Carlos Castillo Armas, se perdió aquella oportunidad por el estado de desorganización y confusión que reinaba y en el que se hallaba sumido el alto mando militar. El orgullo y vanidad del Ejército Nacional de la Revolución, este es el nombre oficial que tuvo el ejército en aquellos días, recibió, y abro comillas, el merecido castigo de su equivocado desempeño, y cierro comillas. Pues bien, de cualquier modo, lo anterior no fue aún así obstáculo para que durante el transcurso de aquel periodo de gobierno de Arbenz, los militares llegaran a detectar que la turbulencia del decreto 900 provocaba en el campo, pues, situaciones muy poco agradables y que en consecuencia afectaban la imagen del país, porque esto salía siempre a la luz de la prensa. Y aquí vale de nuevo la pena cuestionarnos. Si ya se contaba con la lealtad de un ejército regular, bien conformado y surtido y bien remunerado, ¿por qué la insistencia de Arbenz en armar fuerzas paralelas en unas milicias populares? ¿Tendría, ¿Tendría que ver acaso cierto prejuicio marxista de aquel círculo de asesores que lo rodeaban sobre la herencia, entre comillas, burguesa que todavía percibían en la institución armada? Les dejo la pregunta al aire para que ustedes en su fuero interno la respondan. En la correspondencia privada de Arbenz que se ha encontrado en Sirma, hay indicios, hay rastros de informes de inteligencia militar sobre disposición de tropas y fuerzas del orden en otros países centroamericanos. Y aquí cabría que preguntarse de nuevo, bajo la perspectiva de armar milicias populares paralelas al Estado, al Ejército Nacional, con armamento que prontamente vendría de Europa Oriental, de Europa Central, perdón. ¿Cuál sería el propósito de que le informaran a Arbenz? A los pocos días, el frente interno, entre propietarios despojados, comerciantes intervenidos, profesionistas descontentos, etcétera, 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 recibía otro aval moral de la carta pastoral del 4 de abril, esto era un día domingo, por cierto, donde Monseñor Roseli Arellano condenaba doctrinalmente al comunismo. Simultáneamente, aquel domingo se produjo un atentado en Managua contra el dictador Anastasio Somoza, que fue perpetrado por disidentes políticos nicaragüenses, relacionados a la Legión del Caribe, que ya pudimos explicar en el audio anterior, y que a su vez eran protegidos del régimen primaveral democrático. Casi un mes después, bueno, si quieren explicamos esta imagen que se me coló y no tendría por qué estar aquí. Esta es la sede del Frente Interno Anticomunista, que estaba, como ustedes se dan cuenta, a plena luz del día y donde se explicaban sus subdivisiones internas, pues que ante el acoso generalizado del oficialismo y de sus demás frentes de masas, pues tenían que apoyarse mutuamente. Habían mujeres,
habían estudiantes universitarios. Recordemos, aquel entonces solo existía una universidad, que creo no tener que mencionar. Y les dejo como tarea de averiguar si existe todavía aquel inmueble de aquella primera Casa de la Libertad, que cuando uno busca en Google uno se encuentra con sorpresas muy simpáticas de lo que ahora significa una Casa de la Libertad en Guatemala. Y bueno, esta es la foto que me interesa. Aquí vemos retratado al dictador nicaragüense Anastasio Somoza junto con otro personaje muy conocido, sobre todo en América del Sur, al general Juan Perón. Aquí ellos están en una reunión en Buenos Aires, cuando Somoza hizo una visita a la lejana República Hermana de Argentina. Y pues también vemos la portada o un afiche sobre la Legión del Caribe, que ya también platicamos un poquito al respecto. Y simultáneamente también aquellos días, pues aunque poco después, el día 7 de marzo, mientras se daban todas aquellas peripecias entre comunismo y anticomunismo en Hispanoamérica, las guerrillas comunistas del Viet Minh, a quienes vemos aquí con sus sombreritos que parecen canastas de estas que se usan en el mercado, eh, derrotaban a las tropas coloniales francesas, que también aquí vemos bien retratados, en la batalla de Dien Bien Phu. Solo como una explicación rápida, aquellos pobres soldados orientales pudieron derrotar a una de las principales potencias de aquellos momentos, lo cual seguramente minó el tan conocido orgullo francés. El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en esos mismos momentos en que se llevaba a cabo aquella derrota militar de un país occidental sobre una mísera colonia, el presidente Eisenhower, a quien vemos aquí retratado en aquella pantallita de televisión, anunciaba en cadena nacional la teoría del dominó como propulsor de una nueva amenaza contra Occidente. Y aquí, pues claro, no creo tener que explicar, pues se ve perfectamente ilustrada. Aquella premisa, voy a explicarlo para quienes no se hayan dado por aludidos, advertía en la eventual caída en secuencia de naciones vecinas a una entidad política dominada por regímenes totalitarios, en este caso el régimen soviético, poniendo como ejemplo a lo ocurrido en Europa Oriental antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero también vemos que ocurrió lo mismo en el Extremo Oriente y que pues, potencialmente también tendría algún tipo de proyección hacia el sur de Asia. En el contexto de la Guerra Fría que estamos aquí relatando, el viejo militar tejano anunció lo que concernía particularmente, entre otros, a los gobiernos centroamericanos. Que creo que aquí tengo... Ah, sí, aquí hay otro mapa donde está más evidente aquella aplicación de la teoría, donde vemos, pues, aunque es un poco extemporáneo, pero para que ustedes se den cuenta que eh, hay quienes siguen insistiendo que el comunismo nunca existió y que, pues, no era algo propio de naciones como la nuestra, pero aquí, mientras les sigo explicando, ustedes pueden ver los cajetines de información que aquí vemos con eh, el presidente de aquel momento de la última fecha que aquí se retrata. Este era Gerald Ford. Pero bueno, regresando a 1954, fue indudable que el discurso de Eisenhower repercutiera dentro de Guatemala, donde los desórdenes políticos campeaban a sus anchas, como ya hemos visto en los últimos, o mejor dicho, ya hemos escuchado en los últimos audios, pero que de seguro tuvieron un peso significativo en la moral de quienes luchaban contra el gobierno de Jacobo Arbenz. Bueno,
Pues luego del fiasco de lo ocurrido en Caracas, el gobierno guatemalteco continuó agarrado en su política exterior, pero ahora en su prácticamente su frontera oriental, al involucrar a varios de sus funcionarios en la huelga general contra la frutera que se desató en el litoral atlántico hondureño. Una semana después, el gobierno de la hermana República de Honduras, Juan Manuel Gálvez, a quien vemos aquí retratado, expulsó a los cónsules guatemaltecos de San Pedro Sula y Puerto Cortés el día 8 de mayo. Um, Simultáneamente, bueno, aquí pues vemos algunas imágenes tanto de la huelga como de las protestas de los estudiantes universitarios. Creo que en Honduras se llama Universidad Autónoma de Honduras. Por favor, quien me esté escuchando de nuestros hermanos hondureños, pues que me aclare, porque a veces por estar corriendo no corroboro algunos datos con precisión. Estos estudiantes, pues dicho sea de paso, protestaban en contra de la presencia de Castillo Armas. Algo muy interesante porque hace paralelismo a lo que ocurriría algunos años después en tiempos de Idigo Fuentes, que llegó a ser presidente cuando se dieron algunas situaciones que pues espero yo poder llegar a relatarles en un futuro próximo. Pero mientras todo aquello se daba en nuestra querida Centroamérica, en aquellos días en el lejano Paraguay se llevaba a cabo un golpe de Estado que abrió las puertas al poder de aquel país sudamericano al caballero que aquí vemos retratado, que se conocía bajo el nombre de General Alfredo Stroessner. Eh, Solo para que sepamos un poco de este señor y que lo contextualicemos, él fue héroe de la Guerra del Chaco contra los bolivianos, que fue, por cierto, la guerra más sangrienta del siglo XX en Hispanoamérica, y que como muchos gobernantes hispanoamericanos, también era un furibundo anticomunista. Así que el anticomunismo no era un delirio exclusivo de las oligarquías guatemaltecas y del imperio. Así que, pues, contextualicemos y contemporicemos. Pues de regreso a nuestro país. Bueno, antes de terminar, esta fue una de las obras que dejó este dictador que por 30 años azotó al pueblo de Paraguay. Les dejó una obra que hicieron en conjunto con los brasileños llamada La represa de Itaipú y que pues hoy da la casualidad que les genera pues buena parte de su renta interna y pues se llevó a cabo durante una cruenta dictadura anticomunista. Bueno, de regreso a nuestro país, a la semana de aquel mensaje del presidente Eisenhower, y luego de un trayecto transoceánico por demás irregular, cualquiera que busque un mapita del Alfem, si es que lo llega a encontrar, verá que dieron una de rodeos que uno creería que, que andaban en drogas o algo parecido, pero bueno, el punto es que no lograron detectarlo los americanos y llegaron aquí a Puerto Barrios, que vemos aquí bien retratado, eh, el día 15 de mayo. O sea, el 15 de mayo llegó el Alfem al muelle de Puerto Barrios. El carguero, ya explicamos que era un carguero de bandera sueca llamado Alfem, con una carga de armas y municiones checoslovacas. Pero esto es un dato que me da y hay que prestarle atención. Aquellos pertrechos se valoraron en más de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares en 1954 era un montón de dinero. Hagan la cuenta de cuánto sería el equivalente al día de hoy de aquello y pues luego platicamos. O me escriben en los comentarios. Y el tonelaje bruto de aquel cargamento eran 2,000 toneladas. Para que contextualicemos cuánto es eso. Aquello equivalía a todo el arsenal recibido por las 5 naciones centroamericanas desde 1924 hasta aquella fecha,
Es decir, por 30 años, Centroamérica recibió el equivalente que Guatemala recibió en un solo día. Ya entonces la conflictividad agraria y la violencia en las áreas urbanas eran un hecho consumado, que aunque se ignore y se trate de borrar, difícilmente será del todo erradicado de nuestra historia, digo. Porque era de esperar que la situación política terminó por afectar a toda la actividad económica en general. La salida de capitales al exterior fue pues, bastante notoria, donde el turismo, que era una importante fuente de divisas originaria de la época de Ubico, se desplomó en cuestión de meses. Hubo incluso un aumento constante de la inflación, con la cual, por la eventual carestía de artículos de primera necesidad, como carne y azúcar, y esto yo he escuchado de fuentes de primera mano, que esto ocurría originando colas en los almacenes y tiendas de abarrotes. Y cuando pensamos en esta clase de penalidades, pues hay que considerar que esto no sería extraño en quienes hasta ese momento fueran incondicionales de la revolución, pues empezaran a revaluar sus prioridades o en el mejor de los casos, su fidelidad incondicional hacia el régimen arbencista. Pero bueno, entre tanto, el Frente Interno trató de sabotear las telecomunicaciones para detener aquel trasiego de armamento hacia la ciudad capital, esto el día 20 de mayo. Pero la operación falló cuando fue imposible destruir la línea ferroviaria. Tras una refriega armada, la acción dejó como saldo algunas bajas en ambos bandos. Pero luego de aquel despliegue complotista, el ministro de Gobernación, Augusto Chernow MacDonald, que lamentablemente no encontré una foto, denunció públicamente aquello como una conspiración internacional, señalando indirectamente a los Estados Unidos como organizadores, que buscaban derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Aquello pues era una verdad a medias, pues como ya hemos visto que los anticomunistas empezaron a organizarse antes y luego los americanos pues pasaron a dar su apoyo logístico. Pero no había pasado ni la semana cuando el coronel presidente Arbenz fue emplazado por quienes menos esperaban, es decir, por el Consejo Superior de la Defensa. Aquel día 7 de junio tuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad y Defensa de Arbenz porque el presidente no llegó y que estaba conformado por el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa Nacional, el jefe de Estado Mayor, el director de la Guardia Cívica, como hemos dicho, era la policía de aquel entonces, y el jefe del Departamento de Policía Judicial. Los delegados del Consejo Superior de la Defensa presentaron un cuestionario que dejó entrever que la lealtad del ejército hacia el comandante en jefe quedaría condicionada a la eventual depuración de los miembros del PGT dentro del gobierno. Y las respuestas debían darse ipso facto, es decir, en forma inmediata. Aquel documento le recriminaba a Arbenz que gente sin nombramiento oficial, como los que aquí vemos retratados, que eran Leonardo Castillo Flores, que era prácticamente el líder sindical de las corporaciones sindicalistas de todo el país, a Pellecer, claro está, a Juan Manuel Fortuny, a Carlos Manuel Pellecer y a Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, que vendría a ser el equivalente de aquellos días de Joviel Acevedo, aunque sin ser ruin. Por cierto, a Víctor Manuel Gutiérrez se le conocía como el franciscano, por alguna razón seria. Pues bien, los militares se quejaban de que aquellos personajes eran los que estaban detrás de las decisiones alrededor de la reforma agraria y todos los desórdenes ocurridos en el país, porque eran ese círculo de, alguien me dijo en un comentario anterior que eran unos peladitos. Así que ahí lo dejo. Entre otros, pues, estos actuaban como asesores privados del presidente, sin nombramiento oficial y sin que rindieran cuentas a nadie más que a Arbenz. Y que en consecuencia alcanzaron cotas de poder nunca antes vistas y no tenidas por ninguna otra figura ni entidad. También se aprovechaba la ocasión para manifestar el hostigamiento de
de estas organizaciones cooptadas por esta clase de personas o de radicales, por cierto, pues, estos eran los meros comunistas, que emprendían contra el personal militar. Aquellos grupos de extremistas amenazaban incluso con buscar la disolución del ejército como institución del Estado. Y esto, muchos de ustedes estarán familiarizados con esa clase de comentarios porque eh, hoy en día cualquiera sin fundamento ni conocimiento de causa viene eh, añorando esa clase de acciones. Pero en fin. Luego del anuncio de Cherno McDonald, el presidente Arbenz suspende por enésima vez las garantías constitucionales el día 8 de junio, es decir, al día siguiente, aunque en esta ocasión se dio carta blanca para allanar viviendas, incluso residencias de revolucionarios conocidos, que no eran precisamente de derecha, bajo la sospecha de que estaban colaborando con el Frente Interno Anticomunista. Los grupos de cateo se componían de militares y civiles armados, para que vean el desorden en que se estaba haciendo todo, que por diversos testimonios que existen y sí están bien documentados, en la bibliografía que yo, como siempre, les comparto en los audios, se dieron a la tarea de cometer cuanto atropello y vejámenes puedan imaginarse. Aunque el responsable político de la medida fuera Arbenz, en última instancia, claro, como presidente de la República, los rostros de la represión recayeron en estos caballeros, que, bueno, los voy a nombrar. Al de la derecha era el coronel Rogelio Cruzwer, director de la Guardia Cívica, como hemos dicho, la Policía Nacional de aquellos días, y el mayor Jaime Rosenberg, jefe del Departamento de Policía Judicial, quien, por cierto, se convirtió en consuegro de Arbenz con el tiempo. Para eso, léanse un librito llamado Arbenz, una biografía, muy interesante de Carlos Castillo, de Carlos Sabino, perdón. Pues bien, con estos personajes a la cabeza se inició la breve pero impactante semana o mejor dicho, no era semana, era quincena. Que en un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero también habla de que fue escrito por anticomunistas luego, que se llama El Terror Rojo en Guatemala, aquel periodo, en que se registró, mejor dicho, se restringió la movilidad interna y externa de todo el país. Es decir, nadie entraba a Guatemala, nadie salía a Guatemala, como que si estuviéramos en un gulag. En tanto que la libertad de prensa independiente se vio fuertemente afectada por la censura indirecta. En este sentido, pues todavía no he podido corroborar los periódicos de la época, pero más adelante podremos ir ampliando esto para poderle dar peso a esta declaración que estoy haciendo. Pues bien, en aquella quincena surgieron variedad de relatos sobre la violación sistemática de derechos humanos que tanto le gusta tener a ciertos personajes en la boca, a todo tipo de víctimas sin importar su posición económica o social. Fuérase aquellas víctimas miembros de alguna familia de noble abolengo como don Luis Valladares y Aycinena, o de gente de muy humilde extracto o muy humilde cuna, como quieran llamarle, como doña Concepción Concha Álvarez, quien era la lideresa de locatarias del Mercado Central, que armó un gran escándalo al principio del periodo de Arbenz, como lo vimos en el audio anterior. Pero a pesar de todo lo que les he venido contando, no iniciaba todavía la lucha frontal entre Castillo Armas y su ejército contra el presidente Jacobo Arbenz y el Ejército Nacional. Pero antes de despedirme, yo les quería narrar, yo sé, esto ha sido un audio bastante largo, pero bueno, creo que lo dejaré para el siguiente día, porque ya nos extendimos mucho. Espero que les guste este audio, que estuvo lleno de detalles y que pues hasta el momento terminamos la cuarta entrega de lo que desconocemos de la década revolucionaria en Guatemala,
con lo que yo les suplico me acompañen en la siguiente y última entrega de esta narración, que será publicada muy pronto. Por lo demás, les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.